invitarles que abran sus Biblias en el Evangelio según Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Nosotros seguimos en nuestra serie de exposiciones de este precioso Evangelio, serie que hemos titulado En rescate por muchos. Y hoy nos corresponde entonces exponer los versos 1 al 11 de este capítulo 14. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo prenderlo por engaño y matarlo, pues decían: no en la fiesta, de modo que no se haga alboroto en el pueblo. Estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer que tenía un frasco de alabastro con perfume de nardo puro de gran precio, y quebrando el frasco de alabastro lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero había allí algunos que se indignaron entre sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido este perfume por casi 1 año de salario y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho una buena obra conmigo, porque siempre tienen a los pobres con ustedes, y cuando quieren les pueden hacer bien, pero a mí no siempre me tienen. Ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Es cierto, les digo, que donde quiera que sea predicado este evangelio en todo el mundo, también lo que ha hecho será contado para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregarlo en un momento oportuno. Está allí la lectura de la palabra del Señor. Nosotros sabemos que la vida de Jesús estuvo marcada por fuertes contrastes. El Rey del universo, el Señor de toda la creación, nació en un humilde pesebre. El Dios todopoderoso, el Dios capaz de hacer cualquier cosa, sufrió a manos de pecadores. El amoroso Hijo de Dios fue odiado por sus pares. Ser odiado fue quizás uno de los sufrimientos más intensos que experimentó Jesucristo por parte de las personas. En sí misma nosotros sabemos que la palabra odio es detestable. Hoy en día hay toda una política pública, ¿verdad?, en contra del discurso del odio, aunque nosotros sabemos que está muy inclinado a proteger a cierto grupo nomás. Pero el odio, fíjense, va en contra de uno de los atributos más estimados por las personas. ¿A qué me refiero? Al amor. Quien no ama, ciertamente odia. Pero Jesús no solo fue odiado, nosotros sabemos que Jesús también fue amado por los suyos. Obviamente este amor de los suyos era un amor que dejaba bastante que desear. La mayoría del tiempo era imperfecto y casi siempre estaba mezclado con elementos pecaminosos. Particularmente al final de su ministerio terrenal, el Señor Jesús fue objeto del odio más intenso por parte de sus enemigos. Y eso lo vemos claramente en el pasaje que tenemos delante de nosotros hoy. Si hacemos memoria, Jesús ya ha entrado en Jerusalén. Ha estado enseñando en el templo todos los días. Y sus enemigos, que son los líderes religiosos de aquellos días, han sido desenmascarados por Jesús. Su hipocresía ha sido revelada y entonces ellos han mostrado su fea cara, su horrible cara.
Ellos están indignados con Jesús. Es más, lo odian. ¿Qué harán con Jesús? ¿Cómo se van a deshacer de Jesús? Bueno, han decidido, como nos dice nuestro texto, cometer la mayor atrocidad de la historia. Matarlo. Matarlo. A la luz de todo esto, hoy quiero compartir con ustedes el siguiente tema: odiado y amado. Odiado y amado. Y lo primero que vemos aquí es la intención perversa. Fíjense nuevamente los versos 1 y 2. Nos dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo prenderlo por engaño y matarlo, pues decían: no en la fiesta, de modo que no se haga alboroto en el pueblo. Marcos comienza esta sección, comienza este pasaje con una información temporal. Nos dice que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y si nosotros hacemos un poquitito de memoria, la Pascua era aquella fiesta establecida por Dios que conmemoraba la liberación de Egipto y además servía como un tipo, es decir, como una figura que anunciaba el sacrificio expiatorio que Cristo Jesús realizaría más adelante. Esto nos habla de qué? De que la Pascua era una época para recordar la inmerecida gracia de Dios y para recordar el poder salvador de Dios. Había sido establecida por Dios para imprimir, para sellar en la memoria de su pueblo el recuerdo de qué? De la fidelidad del Dios del pacto, de la gracia del Dios del pacto, de la misericordia inmerecida del Dios del pacto. Sin embargo, nosotros vemos que en esta ocasión en particular, los líderes religiosos judíos, es decir, los principales sacerdotes y los escribas, en vez de tener sus corazones saturados con el recuerdo de la gracia de Dios, estaban, como nos dice el verso 1, buscando cómo prenderlo por engaño y matarlo. En medio de una celebración religiosa que marcaba a Israel, en medio de una celebración, de una fiesta religiosa que determinaba la identidad de Israel como el pueblo redimido por Dios, que estaba haciendo la religión oficial, maquinaba muerte. Maquinaba muerte. Ellos estaban decididos a acabar con Jesús. Ellos lo querían destruir. Pero no lo podían hacer abiertamente. Debía ser, como nos dice el texto, con engaño, para que no se hiciera alboroto, escándalo en el pueblo. Fíjense que el odio de estos líderes religiosos judíos por Jesús era entonces un odio premeditado. Premeditado. Estos hombres habían estado reflexionando antes de ejecutar su perverso acto. ¿Y en qué habían estado pensando? Bueno, el texto nos dice, en matarlo, en acabar con él, pero hacerlo de tal manera que causara la menor agitación en el pueblo. El odio de estos líderes religiosos judíos hacia Jesús no solo era premeditado, también era sin motivo. Fíjese, no es difícil comprender que muchas personas abriguen odio hacia los malos, hacia los asesinos de millones de personas, como nosotros podemos atestiguar en la historia con los casos de Hitler, con casos de Stalin y otros tantos, ¿verdad? Es natural pensar, claro, ellos merecen odio por todo lo que hicieron, merecen ser odiados por toda la maldad que cometieron. Y en nuestra época también es normal pensar que muchas personas odien a los malos y violentos, a los asesinos, a los narcotraficantes, etcétera. Pero fíjense, es muy difícil entender el odio de la gente hacia Jesús. No podemos explicar este odio hacia Él. En lugar de matar a millones de personas, como lo hicieron Hitler, Stalin y otros tantos,
Jesús ha salvado a miles y miles de personas. En lugar de quitar la vida, Jesús vino a dar la vida. Jesucristo nunca blasfemó contra Dios ni cometió ninguna injusticia contra los hombres. Entonces no había ninguna razón para que Él fuese odiado por los hombres. Y es por eso que el mismo Jesús en Juan 15, versos 24 y 25 dice: si yo no hubiera hecho entre ellos obras como ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Y ahora las han visto y también han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto sucedió para cumplir con la palabra que está escrita en la ley de ellos: sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron, dijo Jesús. Y cuán cierto nosotros sabemos que fue eso. También debemos señalar que el odio de los líderes religiosos judíos contra Jesús no solo fue premeditado, no solo fue sin motivos, también fue un odio decretado. Un odio decretado. Fíjese que el texto que acabamos de leer de Juan 15 nos dice en el verso 25 que todo esto sucedió para cumplir la palabra escrita en la ley de ellos. O sea, Jesús señaló que el odio del mundo hacia Él estaba escrito en la ley, en la palabra de Dios. Y fíjense que la lección más evidente de ese versículo es que las Escrituras profetizan y las profecías de las Escrituras se cumplen, porque son fieles y verdaderas. La profecía mesiánica debía cumplirse, como todos los decretos. Y en ese momento Jesús está anunciando: esto se ha cumplido. Me están odiando, me están aborreciendo, me quieren eliminar. Nosotros sabemos que todos los decretos divinos, por la naturaleza de aquel que decreta, se cumplen efectivamente en la historia. Pero además el odio de estos hombres hacia Jesús era un odio injusto. Un odio injusto. Insisto, el versículo 25 de Juan 15, hay una especie de tristeza en Jesús al pronunciar estas palabras. Al tomar las palabras del Salmo y aplicarlas a sí mismo y decir: sin causa me aborrecieron. Hay una tristeza en Jesús. Fíjense, si Jesús hubiera hecho lo malo, si no hubiera beneficiado a los hombres como el enviado de Dios, es posible pensar en encontrar una razón para que los hombres lo odiasen. Los hombres podrían haber dicho: siendo el Hijo de Dios, siendo igual a Dios, Jesús hizo cosas injustas. Por eso lo odiamos. Él podría haber hecho el bien y no lo hizo. Por eso lo odiamos. Pero nosotros sabemos que la situación es exactamente la opuesta. Jesús hizo lo que ningún otro ser humano pudo haber hecho. Jesús amó como nadie. Dijo cosas preciosas como nadie. Hizo obras grandes y maravillosas como nadie. Y sin embargo, no solo recibió la oposición de sus pares, sino el odio de sus pares. Por eso, en una especie de tristeza del alma, Jesús dice: sin causa me aborrecieron, sin motivo alguno me aborrecieron, sin razón alguna me aborrecieron. Es decir, en mí no hay razón para que me odien. Yo no les hice daño. Su odio hacia mí es injusto, no se justifica, no hay razón para él. Tal vez estás pensando: yo no odio a Jesús. Más bien, todo esto de la religión, todo esto de Jesús, me es indiferente. No me afecta. Yo estoy en otra. Bueno, déjame decirte que la indiferencia es la forma más común de asesinato. Cuando dices: para mí esta persona no existe, en el fondo estás diciendo: me da lo mismo si está con vida. Y eso es asesinato.
Y el asesinato es fruto del odio en el corazón. O quizás no odias a Jesús con tus palabras, con tus pensamientos o con tus intenciones, pero probablemente algunas veces tus acciones han mostrado odio hacia Jesús. Cuando te resistes a su control, cuando desprecias sus llamados amorosos al arrepentimiento, cuando ignoras sus exhortaciones a tomar una decisión firme y definitiva sobre Jesús, ¿no estás manifestando un desprecio odioso hacia Jesús? Recuerda, si no amas, en realidad odias. ¿Amas a Jesús? ¿Lo amas? ¿Realmente lo amas? ¿O más bien lo odias? ¿O más bien lo aborreces? Tenemos entonces, en primer lugar, la intención perversa. Pero en segundo lugar, también vemos aquí el gesto amoroso. El gesto amoroso. Marcos deja esta intención perversa de los líderes religiosos judíos por un momento y nos lleva a una casa en Betania. Y al parecer Jesús había hecho de Betania su lugar para pernoctar mientras estaba enseñando en Jerusalén. Y el verso 3 nos dice que Jesús está en la casa de un tal Simón el leproso. Juan, en su evangelio, nos dice que esta es la casa de Marta, María y Lázaro. Y algunos comentaristas entonces han llegado a la conclusión de que posiblemente este Simón el leproso sea el padre de Marta, María y Lázaro. Está allí Jesús, en medio de una cena, la casa llena de gente, y entra una mujer, que Marcos no nos da su nombre, pero Juan nos dice que es María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. Y esta mujer hace algo extraordinario. Dice, estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer que tenía un frasco de alabastro con perfume de nardo puro de gran precio. Y quebrando el frasco de alabastro, lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Fíjense, no es que ungir a alguien en un banquete sea algo sorprendente, sea algo extraordinario, porque era una costumbre que se hacía en aquellos días para honrar a un invitado especial. Pero aquí hay algo extraño en esta acción de la mujer, que es lo que llama la atención. Esta mujer contiene, o mejor dicho, tiene en sus manos un pequeño frasco que está sellado para mantener fresco, ¿verdad?, el contenido. Y dentro de este frasco hay un perfume altamente costoso. Esta mujer abre el frasco y vierte todo su contenido sobre la cabeza de Jesús. Y ahí entonces la conversación para. Todos los presentes se quedan en silencio. Todos los ojos se vuelven a esta mujer y a Jesús. La fragancia del perfume comienza a llenar la habitación y luego llena toda la casa. Y algunos pueden identificar este olor y comienzan a susurrar. ¿Hueles? ¿Sientes eso? Es nardo. Es nardo. ¿Sabes cuánto cuesta el nardo? ¿Sabes que el nardo viene desde la India y que se demora más de un año en llegar acá? ¿Sabes el valor que tiene ese perfume? ¿Qué desperdicio hizo esta mujer? ¿Qué tontera se le ocurrió hacer? El valor del perfume era tal que probablemente se trataba de una posesión muy valiosa para esta familia. Fíjese, la gente común en aquellos días no tenía gran cantidad de dinero a su disposición. Entonces, los espectadores de toda esta escena probablemente vieron esta acción como una afrenta personal. Como diciendo, ¿cómo se te ocurre derramar esto delante de nosotros, que tenemos que sacarnos la mugre todos los días para obtener algo de plata para vivir, y tú estás desperdiciando esto, que es el sueldo que todos soñamos?
vieron entonces como un despilfarro ridículo. Y ahora entonces esta mujer es condenada por su supuesta necedad derrochadora. ¡Qué desperdicio!, dijeron los presentes. ¡Qué desperdicio! Pero vemos que Jesús lo vio de una manera diferente. Verso 6. Déjenla. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una buena obra conmigo. Porque siempre tienen a los pobres con ustedes y cuando quieren les pueden hacer bien. Pero a mí no siempre me tienen. Ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús les dice, déjenla en paz. Y notemos cómo Jesús amorosamente protege a esta mujer de la vergüenza y deja bien claro para todos los presentes que ella no hizo nada malo. Ella ha hecho lo que podía, dice Jesús. Y esto implica que Jesús sabía muy bien que ella había derramado el perfume por amor a Jesús. Había vertido todo el contenido de este frasco en la cabeza de Jesús, en los cabellos de Jesús, por amor a Jesús. Entonces era algo hermoso lo que ella había hecho. Ella no sabe que en unos días más Jesús sería asesinado y enterrado, que su cadáver sería sepultado y que el perfume y todas las especies apuntan a eso. Especias apuntan a eso. Sin embargo, ella puede ver que se acerca la crisis. Ella ve la tensión entre Jesús y los líderes religiosos de su época. Pero solo Jesús sabe en qué terminaría todo eso. Sin embargo, cuán apropiado es en este momento que ella haya hecho lo que hizo. Sin darse cuenta, Jesús dice, ella estaba preparando el cuerpo de Jesús para la muerte. Ahora es importante notar también que Jesús aquí no quiere decir que esté mal ayudar a los pobres. Ocasionalmente la gente ha interpretado mal este versículo 7. Pero lo que está haciendo Jesús aquí es citar la ley. Está citando Deuteronomio capítulo 15, donde se nos dice que si todo fuera como debería ser, no habría ningún pobre. Porque los que tienen más se preocuparían de los pobres. Pero dice Jesús, lo hay pobres, y los habrá. Por lo tanto, debemos cuidar de ellos. Y Jesús entonces está recordando esta ley en Deuteronomio y les dice, sí, ciertamente deben cuidar a los pobres en todo momento. Pero lo que ha hecho esta mujer es aprovechar el momento en que yo estoy aquí, porque llegará un día en que ya no estaré más aquí en medio de ustedes. Luego en el verso 9 nosotros vemos que Jesús va más allá. Dice que esta historia del gran amor y sacrificio de esta mujer se va a entretejer en la historia del Evangelio, en la historia de la muerte y sacrificio de Cristo, de modo que donde sea que se predique el Evangelio, se recordará lo que esta mujer hizo. Y fíjense cuán ciertas son esas palabras. Hace más de 2000 años, en otro lugar del mundo, Curicó, Chile, hoy estamos recordando lo que esta mujer hizo aquel día. Ahora hay una ironía divina en estas palabras de Jesús. Fíjense que las primeras personas que compartirían el mensaje del Evangelio, que contarían esta historia de esta mujer, son los mismos discípulos que aquel día murmuraban contra ella, que dijeron, ¡qué desperdicio! Ellos mismos después, al redactar el Evangelio, al predicar el Evangelio, contarían, fíjense lo que hizo esta mujer, por amor a Jesús. Queridos, el sacrificio total, el sacrificio absoluto, es la única expresión de una vida redimida por Dios.
Eso es lo que Pablo quiso decir en Romanos 12 cuando dice: así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. La vida cristiana es una vida de entrega al Señor, de sacrificio al Señor, de rendirse al Señor total y absolutamente. Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿me está costando algo mi devoción a Cristo? ¿Me privo de ciertas cosas por amor a Él? ¿Puedo soportar cualquier inconveniente por amor a Cristo? Fíjense, Jesús dijo de esta mujer: ella hizo lo que podía. ¿Qué hay de ti? ¿Qué has hecho? ¿Qué sacrificio has hecho por Jesús? ¿A qué cosas has renunciado por Jesús? ¿De qué cosas te estás privando hoy por amor a Jesús? Sin embargo, hay algo más en esta frase. Esta mujer hizo lo que podía siendo la persona que era, es decir, según su personalidad, según su disposición. Ella no intentó ser otro o ser otra. Ella dio lo que ella podía conforme a lo que ella era y a lo que ella tenía. Entonces, podríamos decir que en este sentido María siguió su corazón. Nosotros sabemos muy bien que pasar del corazón a los labios, pasar del corazón a las manos, pasar del corazón a la cuenta bancaria, pasar del corazón al necesitado, es otra cosa. Por eso tenemos ese dicho popular que del dicho al hecho hay mucho trecho. Fíjense que la fragancia que es tan honrosa para Jesús y tan refrescante para los demás, no proviene, jamás proviene de dar la mitad de nuestro corazón o dar la mitad de nuestra billetera o dar la mitad de nuestros talentos. Ella ha hecho lo que podía. Dios quiere que demos todo lo que somos, todo lo que somos. ¿Estás dando eso? ¿O te estás quedando con algo? ¿Estás dando sacrificialmente? ¿O te estás quedando? ¿Estás dando solo lo que sobra? Tenemos entonces la intención perversa, el gesto amoroso. En último lugar, tenemos la decisión siniestra. Fíjense que Marcos, habiéndonos contado la historia de esta mujer, ahora él retorna, él vuelve a la historia del complot contra Jesús. Verso 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregarlo en un momento oportuno. Marcos nos cuenta aquí qué es lo que llevó a Judas a tomar su decisión. Es probable que hubo otras razones también. Posiblemente Judas se empezó a desilusionar cada vez más, pero cuando Jesús elogió a esta mujer, a ojos de Judas, necia, que desperdiciaba tamaña cantidad de dinero, y más encima, Judas recibió la reprensión de Jesús junto con todos los demás que criticaron a esta mujer. Judas dijo: es hora de mandarse a cambiar. Se acabó esta cuestión. No quiero más a este Jesús. No quiero seguir más a este Jesús. Porque para Judas, como nos dice Marcos en su Evangelio, el dinero lo era todo. Nos dice que él era un ladrón, que se apropiaba del dinero que estaba en la bolsa de las ofrendas. Así que cuando se le presentó la oportunidad, que hizo Judas, él buscó a las autoridades religiosas judías, quienes lógicamente estaban felices, estaban dichosas. Uno de los cercanos de Jesús, uno de sus discípulos, vino acá y nos va a entregar a Jesús.
Y a partir de ese momento entonces Judas comienza a arreglárselas, a buscar un momento oportuno para entregar al Señor, para traicionar al Señor. ¿Te das cuenta ahora lo que Marcos ha hecho en este pasaje? Fíjense, está la historia exterior, que es esta trama que estamos viendo de Jesús en Jerusalén, llegando, enseñando, recibiendo a sus opositores, etc. Pero también aquí se nos muestra, por así decirlo, la historia interior, que nos muestra las razones de la traición de Judas. En el exterior, insisto, están todos intentando acabar con Jesús, matar a Jesús. Se están preparando para matarlo. Pero en el interior, en esta historia más profunda, hay una mujer que se está preparando de otra manera, ungiendo el cuerpo de Jesús para la sepultura. No sé si logran captar el contraste aquí, pero es muy importante. Estos hombres, estos líderes religiosos judíos, gastan dinero para arreglar la traición. Esta mujer gastó dinero para ungir a Jesús. Estos hombres actúan en secreto por miedo a la reacción de la gente. Esta mujer derramó el perfume de manera pública y enfrentó la reacción de la gente. Entonces, la forma hábil en que Marcos nos cuenta esta historia simplemente destaca, por un lado, este asombroso, este maravilloso acto de devoción de esta mujer, y por otro lado, esta siniestra, perversa intención de Judas, o decisión de Judas. Y cuanto más destaca sus acciones, más precisa es esta historia delante de nuestros ojos. Ahora, en esta historia vemos, mejor dicho, se nos plantean ciertas preguntas que son importantísimas. La primera es bien sencilla. Mientras leemos esta historia, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Con cuál de los personajes te representas mejor? ¿Tenemos alguna simpatía por estos espectadores disgustados que desaprobaron la imprudencia de esta mujer? Bueno, es entendible, pues esta cuestión era re cara y ella hizo esto, se podría haber vendido y dar ese dinero a los pobres. O la historia de esta mujer hace que tu corazón salte al pensar en hacer algo grande para el Señor Jesús. Fíjense que el compromiso de Jesús por nosotros se demostrará en unos días más en esta historia. ¿A qué me refiero? En la cruz Jesús revelará completamente, totalmente, absolutamente el tamaño de su gran amor por nosotros. Él morirá por pecadores. ¿Cómo responde tu corazón a eso? ¿Cómo respondes a ese sacrificio total, absoluto, precioso de Jesús por ti? Y esto entonces nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que más valoras? ¿Valoras el dinero o valoras a Jesús? Fíjese que la respuesta de esta mujer, la escala de valores de esta mujer fue clara. El perfume era probablemente la cosa más costosa que esta mujer tenía, pero teniendo a Jesús delante de ella, ella simplemente abrió este frasco, lo derramó sobre la cabeza de Jesús y ¡paf! Desapareció el perfume. Se fue el perfume. Podríamos pensar, ahora la vida no es tan segura para ella, porque este perfume era una especie de cuenta de ahorros que tenía. Si necesitaba dinero, iba y los vendía. Fíjese, nuestra vida y acciones reflejan lo que es más importante para nosotros. Si alguien estudiara nuestras vidas, si alguien observara nuestras vidas,
¿cuál sería su conclusión? Si mirara los libros que tú tienes en el velador junto a tu cama, o si ellos vieran el historial de tu navegador en Internet, ¿qué es lo que verían? Supongamos que indagando aún más, pudieran ver tus pensamientos, pudieran ver tus sueños, tus anhelos. ¿Qué historia se revelaría? ¿Qué habría allí? O para decirlo de otra forma, ¿alguna vez has hecho algo grande para el Señor? Algo loco, donde hubo un real costo para ti. Un costo que hizo que tu vida fuera comprometida, que tu vida fuera incomodada. ¿Has hecho eso por el Señor? Lamentablemente, hay algunos aquí que tal vez me dirán, bueno, pastor, yo solía ser así. Antes daba al Señor libremente y confiaba en que Él iba a cuidar de mí. Yo le decía, Señor, iré donde tú quieras, daré todo para servirte. Yo la amaba antes, pero ya no más. Ha pasado el tiempo y si soy honesto, honesta, me he vuelto tan hipócrita. Vengo y digo que amo al Señor, pero nunca doy nada para Él. Si eres lo suficientemente honesto o honesta como para admitir eso, debes entender que no hay razón para seguir haciendo eso. No hay razón para seguir siendo así. No tenemos que aceptar un tipo de vida cristiana que siempre va a lo seguro, que necesita ver antes de creer. La actitud que tomaría ese frasco, lo encerraría en un closet y se olvida. Ahí está. ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a derramar para Jesús? Pero sé que también hay otros que han demostrado con sus acciones que es a Jesús a quien más valoran. Han renunciado a su seguridad, han dejado atrás personas que amaban, se han entregado hasta el punto de romper su estilo de vida. No para ganar puntos o favores, sino porque aman a Jesús. Ha habido momentos en que la gente tal vez te ha cuestionado o se ha burlado de ti por lo que has hecho. Te han dicho lo que hiciste no tenía sentido. ¿Cómo se te ocurrió renunciar a esto? ¿Para qué se ha hecho ese desperdicio? Quizás, incluso, ha habido momentos en los que te has preguntado, ¿será que ellos tienen la razón? ¿Será que en realidad estoy dando mucho? Pero ¿sabes lo que te dice el Señor? Has hecho algo hermoso para mí. Hiciste lo que podías hacer. La historia de esta mujer es parte del Evangelio, de esta buena nueva. ¿Por qué? Porque es una demostración de lo que sucede en una vida que ha sido alcanzada, que ha sido tocada, que ha sido redimida por el Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice su ejemplo acerca de lo que Jesús quiere para nosotros? Bueno, Él quiere algo hermoso. Él quiere algo hermoso. Hermoso por su motivación. Hermoso porque brota espontáneamente de nuestro corazón por medio de la acción del Espíritu Santo. Y lo hacemos únicamente para la gloria de nuestro Salvador. Para la gloria de nuestro Señor. Jesús quiere que lo pongamos a Él por encima de todo lo demás. Incluso
que lo pongamos encima de los pobres. Y Él quiere que hagamos lo que podamos. Él quiere hasta la última gota de ese perfume. Jesús quiere en el fondo que tengamos el valor de hacer lo que podemos hacer. Él quiere que nuestra devoción esté informada por una profunda comprensión de quién es Él, el Señor de gloria. Y tal devoción, fíjense, esto es lo maravilloso, tal devoción será recordada por Él. Será recordada por Él. Y no sé ustedes, pero yo no deseo nada más que eso. Que mi Salvador se acuerde de mí. Oremos.